Ahí estamos en vivo. A partir de este momento vamos a dar comienzos. Ahí hemos puesto las cámaras. Estamos a partir de este momento a través del Facebook, buscando como Pastor Ángel y Melanie de Ferreira. Vamos a estar en duple con el Facebook de la radio. Soy el Pastor Ángel Ferreira junto a mi querida esposa Melanie. Estamos compartiendo una vez más este programa titulado Juan 8:32 a través de nuestro Ministerio de Trabajo Somos de Cristo Jesús. Hoy estaremos compartiendo, seguimos con el desarrollo de los frutos del Espíritu Santo y vamos a estar compartiendo el fruto de la templanza. Así que vayan yendo todos vosotros a Gálatas capítulo 5 del 22 al 25 y luego vamos a escudriñar el fruto de la templanza. Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar para recibir esta palabra. Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias, Cristo Jesús, Gracias, Cristo Jesús, por dar la vida por habernos nosotros dado la vida por nosotros. y enviarnos el Espíritu enviarnos Santo, el Espíritu de verdad. el Espíritu de la verdad. Y basado en tu verdad, Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra tu palabra para grandes para grandes bendiciones. bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Vamos a primeramente arrancar como siempre de Gálatas 5 del 22 al 25 que nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El número 9, templanza, que vamos a estar compartiendo en este día. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Acá hay que prestar atención al versículo que viene. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El tema es que muchos no estamos enfocados en el Espíritu, estamos enfocados en otras cosas, enfocados en el mundo. Esto no es tan solo para la gente que va a congregarse, también hay muchas personas que estamos trabajando como líderes, que también estamos desenfocados y no estamos en el Espíritu al 100%, y eso lo vemos a Pedro cuando quiso caminar sobre las aguas de Jesús. El desenfoque le llevó al hundimiento. Por eso nosotros estamos predicando y queremos estar en lo posible al 100% en el Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos dar ese fruto, ya que es una lucha muy fuerte con la carne. Jesucristo, cuando oraba en el Monte de los Olivos, dijo claramente el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es la lucha que tenemos todos los días nosotros los cristianos. Hoy vamos a estar compartiendo el fruto de la templanza. Y hay un significado muy importante con el fruto de la templanza. Primero, el fruto de la templanza, si buscamos en toda la Biblia, si buscamos en toda la Biblia, encontramos un solo versículo, esta palabra una sola vez la encontramos en toda la Biblia. Es decir, la encontramos acá, en Gálatas 5, versículo 22 al 23. Ahí encontramos la palabra templanza, y luego en toda la Biblia no la encontramos. Pero, ¿qué significa esto? Que es muy importante esta palabra, porque es una palabra que abraza a todos los frutos, los 8 anteriores que venimos hablando, desde el amor hasta que llegamos al fruto de la templanza. O sea, hace un abrazo en plural. Y ustedes observen que es muy importante, porque si está una sola vez en toda la Biblia escrita acá en Gálatas 5 la palabra templanza, uno tiene que buscar el significado de la palabra templanza. Y el significado más certero, hay distintos significados, pero un certero espiritual, ya que sí está escrito y hay pruebas de personas con templanza en la Biblia y sin templanza. Por ejemplo, de todos el más cercano, el más fuerte, que le quiero compartir a todos ustedes, el significado de la palabra templanza significa dominio propio. Dominio propio, que es algo con lo que se lucha. Muchas personas luchan con tener ese dominio propio, que lo vemos acá, que va de la mano con la palabra templanza, ¿sí? Ustedes que tienen diccionario, investigan, observen el diccionario, pero el más fuerte es que está relacionado, y ahora me presento todas las pruebas bíblicas acerca de este fruto de la templanza, que es una clonación de lo que es el dominio propio. Pero presten atención, vamos a ir al desarrollo
para que ustedes se den cuenta de esta enseñanza y enfóquense en esta palabra templanza con la palabra dominio propio. Presten atención que dice 2 de Timoteo, anoten así, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. Ahí entra en escena esta palabra dominio propio que va relacionado con la palabra templanza. Ustedes observen, porque entonces, ¿qué viene a querer hacer notar la palabra templanza? Es lo contrario de, si yo conozco una persona con templanza, es lo contrario de una persona que tiene ira, por ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice así. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, ¿sí? Más la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, eso te lleva a discusiones, a pleito, a choque. Entonces no logramos entrar en el espíritu porque no hay templanza. Quiere decir, en una familia, en una casa o en los hermanos, en donde no está este fruto de la templanza, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Vemos algo que realmente es, ¿cómo le puedo decir? Es muy triste, pero que pasa. O sea, no hay templanza, entonces hay ira, que es lo contrario de lo que es la templanza. Pero también está relacionado, el que tiene templanza puede controlar la carne y los deseos pasionales de la carne, porque logra tener un dominio propio, o sea, logra tener ese dominio que se necesita. Por ejemplo, una pregunta, ¿quién fue, por ejemplo, el hombre con más dominio propio, o sea, con más templanza en la Biblia? ¿Quién es el hombre con más templanza en la Biblia? Y hay un ejemplo claro, y está en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Presten atención a lo que dice la palabra acá, en Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí. No, solamente el versículo 34 dije. No, y ese es. Escuche, hasta ahí va hasta el punto, hay un punto ahí. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está. Ahora, qué impresionante, ¿no? O sea, qué dominio, porque Él está crucificado. Le lastimaron, le hicieron muchas cosas que ya sabemos. Y Él controla esa ira de enojo, como dijimos, una blanda respuesta, en vez de maldecirlos o condenarlos por lo que le hicieron. Él incluso en la cruz intercede por nosotros diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este tiempo pasa lo mismo. Muchos de nosotros no sabemos lo que hacemos y vamos y luego nos arrepentimos. Eso significa que muchas veces a nosotros nos gana, ¿verdad?, la carne en muchas áreas. Hoy vamos a hacer un recorrido en este estudio bíblico de qué forma nos puede ganar. Acá vemos cómo gana a través de los enojos, y que tiene que haber una blanda respuesta, pues tiene que haber un dominio propio. Esto le dijo en 2 Timoteo 1:7 que hemos leído a Timoteo, que entró en un espíritu de cobardía, y él le quiere hacer alentar que tiene que tener un dominio propio, un control en todas las áreas. Entonces, nosotros vemos acá a nuestro Señor Cristo Jesús que hace una demostración muy importante y muy fuerte de lo que es tener verdaderamente templanza, el dominio propio de no maldecir, sino de decir, perdónalos, Padre, perdónalos. Y esa oportunidad queda abierta para todos, para que aquel que se arrepienta sea redimido. Ahora vamos a hacer un recorrido por la Biblia de personajes bíblicos. Por ejemplo, hay una pregunta que yo hago, por ejemplo, ¿qué hombres de Dios no tenían dominio propio? Es decir, no tenían templanza, o sea que le ganaba la carne, siendo hombres de Dios, como muchos somos cristianos y somos hombres y mujeres de Dios, y que nos gana la carne en muchas áreas, tanto un enojo o en un deseo de la carne, en muchas áreas. Es decir, no logramos desarrollar el fruto de la templanza. Por ejemplo, presten atención acá en
Jueces capítulo 14, versículo 1 al 2. Ustedes leanlo, Jueces capítulo 14 completo, yo lo voy a resumir. Descendió Sansón a... No se escucha en el micrófono, ¿eh? Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Prestemos atención acá. Acá vemos a un hombre de Dios, conocido como Sansón. Pero todos conocen Sansón y Dalila. Pero él tuvo otra mujer antes de Dalila. Pero estas mujeres eran mujeres de los filisteos, en donde Dios le había prohibido que tengan contacto con este tipo de mujeres. Entonces, ¿qué vemos acá en Jueces? A este hombre elegido, ungido por Dios en la época de Jueces. Anteriormente está Josué, luego viene Jueces, y después vienen ya los profetas como Samuel. Pero en Jueces, el pueblo judío rebelde ya habían llegado a la tierra prometida, pero en su rebeldía empezaron a hacer cosas que no son del agrado de Dios, como caer en idolatría de las costumbres de esa tierra, de ese sector, de ese lugar, en Canaán. Entonces acá vemos, ¿qué es lo que pasa acá? Vemos que desciende Sansón, ¿y qué hizo? Ve una mujer de las hijas de los filisteos, algo que estaba prohibido para él. Entonces él no tiene la templanza, es decir, no tiene el dominio propio, no logra tener ese dominio propio y le ganaba la carne. Era re mujeriego Sansón. Y hacía abuso de su poder. Dios le había dado tanto poder en la fuerza, entonces todas las mujeres se impresionaban de la fuerza que él tenía y las enamoraba todas. Pero era un mujeriego que perdió todo por eso. Por eso Dalila le vence, ¿verdad? Y conocemos la historia que en el final él se arrepiente. Eso es lo importante, para que se arrepiente, Dios le devuelve la fuerza, ¿verdad? Y todos conocemos la historia, cómo destruye a los filisteos en ese templo entre las dos columnas. Pero ¿qué es lo que pasó acá como un ejemplo de templanza? Que vemos a Sansón que llega un momento que tenía que tener un dominio propio y si esto no tengo que hacer, porque Dios me dijo que esto no tengo que hacer, y sin embargo lo termina haciendo. Entonces, no hacer la voluntad de Dios le llevó a que... ¿cuántos propósitos Dios tenía con este hombre? No, pero en el final se cumplió el propósito, pero igualmente no al 100% como se tenía que haber cumplido. Por eso el único hombre que vemos que cumplió el propósito de la obra de Dios al 100% fue Cristo Jesús, cuando llega a la cruz. Ahora prestemos atención, acá hay un ejemplo de Sansón, pero hay otro hombre más que no tenían dominio propio, como por ejemplo en 2 de Samuel. Acá ya entramos en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Otro hombre conocido también. Yo resumo de tantos que hay, pero resumo lo más fuerte. ¿Qué dice el versículo 2 en 2 de Samuel, capítulo 11? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí está. Otra vez tenés a una mujer. O sea, el dominio propio que tenía que tener acá ya David le gana el deseo pasional de la carne. Un gran hombre de Dios, que todos conocemos la historia de David, un gran hombre de Dios. Pero nuevamente vemos que cae por una mujer, así como lo vemos a caer a Sansón, que no tiene dominio propio, y cae con esta mujer, Dalila. Ahora presten atención acá. Dice, y sucedió un día, dice acá la palabra del Señor, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa. Andaba ahí en la casa caminando tranquilo este hombre y vio desde la terraza, como decir, vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esto me lleva a Génesis 3, en donde dice la palabra que el árbol era muy apetitoso, deseable. O sea, Satanás, ¿verdad? Entonces acá vemos también que David no logra desarrollar al 100% su templanza, no logra tener dominio propio. Ustedes lean completo el capítulo 11, lo resumo, y manda a buscar a esta mujer. Pero resulta que esta mujer, que es Betsabé, esta mujer Betsabé tenía marido. Su marido, un guerrero, un hombre fiel a David,
llamado Urías. Entonces vemos ahí que comete adulterio. Un gran hombre de Dios cayendo y cometiendo adulterio. Eso trajo grandes consecuencias, impresionantes, fuertes, que es muy larga la historia, porque muchos la conocen, pero es lindo que lo lean completo a estos capítulos. Pero, ¿cuál es el enfoque que estoy dando yo? Que este hombre no tenía dominio propio. Y también pasa en este tiempo. Hay muchas personas plurales, tanto varón como mujer, que teniendo sus esposas, se están fijando en la mujer de otro, o en el marido de otro. Entonces ahí vemos que la persona no tiene dominio propio, ¿y qué hace? Cae, no da fruto de templanza, o sea, no tiene equilibrio. La templanza representa al equilibrio para que tenga una persona ese control en dominio propio para vencer a los deseos de la carne. Entonces acá vemos a este hombre que cae y luego la historia, lo que continúa, empieza a haber una relación en cadena de acontecimientos feos, malos para su reino, y Dios no le permite a él construir la casa de Dios. No le permite a él construir, pero Dios le perdona el pecado, ¿verdad? Pero de él nacen hijos, estos hijos con muchas consecuencias muy feas, pero también por causa del pecado. Entonces que todo pecado tiene su consecuencia. Eso sí o sí, Dios te va a perdonar, pero hay consecuencias. Eso es inevitable. Por eso la consecuencia del pecado del principio, como es de Adán y Eva, y luego de Abraham y Sara y la esclava Agar, hasta el día de hoy es, gracias a Dios que vino Cristo para redimirnos, pero hasta que se acabe el mundo, hay esta lucha de consecuencia del pecado. Ahora, vamos a otro ejemplo más. Por ejemplo, acá viene un hijo, luego que el Señor lo redime, pero nace este hijo llamado Salomón. Acá viene otro ejemplo de un hombre que no tenía dominio propio, es decir, no logró desarrollar la templanza, pero sí un gran hombre de Dios. Pero acá vemos que cae también al no desarrollar este fruto. Por ejemplo, si yo hago una pregunta, ¿qué hombre de Dios sin dominio propio llegó a tener 1000 mujeres? Y el que conoce la Biblia dice rápido, dice, ah, sí, yo conozco, Salomón. Ah, muy bien. ¿A dónde está escrito? Presta atención que dice 1 Reyes capítulo 11, versículo 13, este hombre de Dios que edificó casa de Dios, a él le da lugar para que edifique casa de Dios, pero ahora vamos a ver cómo él cayó también por los deseos de la carne y no tener dominio propio. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahí está, ¿ven? Entonces vemos acá a este rey Salomón, hijo de David, que donde viene la genealogía de Jesucristo, porque en Mateo capítulo 1, versículo 1 dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este hombre que primero le pidió sabiduría a Dios, Dios le da la sabiduría y luego lo hace rico de gran manera, muy poderoso, pero aún siendo tan poderoso le ganó la carne, no tenía dominio propio con las mujeres tampoco. Entonces tuvo 600 mujeres y 300 concubinatas. Sumemos 700 y 300, resultado 1000. Y el resultado 1000 termina y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Por qué dice desviaron su corazón? ¿Cómo terminó entonces este rey Salomón? Terminó mal. Por eso el versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya de viejo, dice, sus mujeres, dice, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, con nuestro Creador, como el corazón de su padre David. David se había arrepentido, cometió errores, pero ¿qué hizo David? David, sabiendo que estaba en adulterio, mandó a Urías a la batalla, al frente, para que muera. Prácticamente lo mandó para que lo mate. Muere, entonces la toma como esposa. Igual el pecado estaba. Mirá qué chistoso yo, porque digo, para no hacer adulterio, lo voy a mandar a matar al esposo tal para que yo me pueda casar. O sea, una blasfemia, algo muy feo, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios estuvo, porque había propósitos y al mismo tiempo hubo arrepentimiento. Pero acá vemos que este rey Salomón directamente termina mal, porque no dice la Biblia que hubo un arrepentimiento. En David sí. Entonces vemos, es larga la historia, pero vemos que hay teólogos y hay personas que se atreven a decir yo no sé. Pero algunos dicen que no fue al reino de Dios sino al infierno. Porque si veo todo el contexto, Salomón luego en la misma casa de Dios traía idolatría, traía estatuas de dioses extranjeros, de estas mujeres.
Es que triste, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Sí. Pero bueno, queda escrito en la Biblia para que nos demos cuenta qué luchas que hay, incluso con los hombres de Dios que son elegidos de Dios, cuando nos dan el fruto del dominio propio, el fruto de la templanza. Lo pierden todo. Y se pierde todo. Incluso, en este caso no sabemos, pero hasta el reino de Dios. O sea, el reino celestial, en donde están muchos descansando y estamos todos preparando y esperando la venida del Señor. Como lo vemos que Abraham que estuvo en el paraíso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al respecto? Si ustedes están en esta tentación, tanto varones y mujeres, tentación en la carne, con deseos pasionales de mujeres que están casadas o de hombres que están casados, tenés que salir rápido de ahí. Tenés que orar y decir, Señor, dame este dominio propio para no hacer esto que me lleva a la perdición, que me lleva a la condenación. Hacer ayuno, hacer oración. Cuando yo digo hacer oración, Mateo 6:9, nadie le confunde. La oración más importante es la del Padre Nuestro. Y que no existe nadie que pueda contrarrestarme ni a mí ni a la Biblia, porque esa la mandó Jesús para tener contacto con nuestro Padre. Eso es tajante, si quieren más clarito que echarle agua. Entonces, cuando se trata de orar, es orar al Padre, como Jesús oraba al Padre y nos enseñó a orar al Padre. Y ahí Dios tiene respuesta. Nosotros tenemos testimonio de esa respuesta que nos está dando a nosotros como matrimonio y como iglesia, cuando respetamos lo que Jesús manda que hagamos. Vamos a otro ejemplo más. Por ejemplo, voy a poner una pregunta. ¿Qué hombre de Dios en el Nuevo Testamento tenía, por ejemplo, sí tenía dominio propio? Hemos visto los hombres que no tenían templanza, o sea, no tenían dominio propio. No había equilibrio, no había un equilibrio. No eran personas equilibradas, o sea, que le ganaba la carne. Pero hubo alguien, Pato, sí, lo vimos a Jesús. Pero ahora vemos un hombre también que tenía este fruto, que es el mismo que escribe en Gálatas 5 los frutos del Espíritu Santo. Y es el mismo que le dice en 2 Timoteo 1:7 a Timoteo que tiene que tener dominio propio. Pero anteriormente el versículo 6 le dice, yo te aconsejo que avives el don de Dios por la imposición de mis manos para que se te recuperen esos dones, esos frutos. Pero ahí indica todo por imposición de manos de un hombre de Dios. Y acá vemos a un hombre de Dios que tiene esta templanza. ¿En dónde? En 1 Corintios capítulo 7. Ustedes lean completo. Yo estoy resumiendo, pero al mismo tiempo lo voy explicando. En 1 Corintios capítulo 7 es el pasillo para que todo aquel que quiere saber acerca de los matrimonios, del noviazgo, de la pareja, todo lo que tiene que ver con la pareja, el noviazgo, ahí está para las viudas, para las vírgenes, para los juntados, para los casados, está todo ahí. Para los divorciados. Para los divorciados también, es un pasillo. Y también para aquellos que tienen el don conocido por muchos como el don de celibato. Pero ¿qué dice la palabra? Vamos a ver cómo este hombre sí podía controlar este miembro como no lo podían controlar los otros hombres de Dios. Pero acá vemos un hombre que tenía dominio propio, que es contemplanza. ¿Qué dice el versículo 7 al 9, para resumir? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero... Ahí está, él dice, quisiera bien que los hombres fueran como yo. Es como decirle a Sansón, escúchame Sansón, te imaginas a Pablo hablando con Sansón, ¿no? Te puedo dar un consejo, me gustaría que sea como yo. ¿En qué área? Dejar de andar jodiendo con las mujeres filisteas, dejar de andar jodiendo con las Dalilas. Imposible sería, ¿no? Porque el tipo no tenía control, tenía una soberbia Sansón. O sea, Dios le bendició tanto, pero tiene una soberbia. Es como que le vamos a decir también a David, deja de andar haciendo adulterio. Es como que Pablo le dice, quisieras que sea como yo, que le diga Pablo a Salomón. No, imposible. Tengo 700 más 300. Y las otras que no contaron, pues sin chiste, ¿no? O sea, es lo que queda como registro. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Por qué? A ver qué dice, pero... Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ahí está, don de Dios, un don. A ver, ¿cuál es ese don? Uno a la verdad dice de un modo y otro de otro. Versículo 8 dice... Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Ay, nomás, ¿cómo quedarse como yo? Para poder entender, vamos a tener que leer el versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Ahí está. Querido, no, todavía no, espere. Escuchen esto, vamos explicando paso a paso. Pero si no tiene don de continencia, conocido para el mundo de celibato, o sea, no tiene dominio propio en sus miembros,
Ya hemos visto que Sansón no podía controlar las ganas de estar con mujeres y encima prohibidas. Hemos visto a David con ese mismo no don de continencia y no don de templanza, y no fruto, perdón, de templanza y no dominio propio, fruto de dominio propio. Pero si no tiene este don de continencia, que es conocido como celibato para muchos, cásese. En los versículos primeros de 1 Corintios 7 habla de lo que andan noviando, si porque no se anden calentando, dice, ya la gente entiende, se tiene que casar rápido, porque si no caen en pecado. ¿Cuál es el pecado que caen? De la fornicación, ¿verdad? Nos juntamos, nos damos el gusto y eso pasa el tiempo y nos acostumbramos a eso, pero estamos en pecado, fornicación. Entonces hay que tener cuidado, dice cásese. Pues ¿qué dice? Pues mejor es casarse que estarse quemando. Y eso quemando ya saben qué significa, no vamos a entrar en detalles si hay chicos escuchando, pero todos los grandes ya sabemos. Entonces es un mandato bíblico, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos, si no tenés el don, tanto para hombre que está ejerciendo un sacerdocio de trabajar para Dios, si no tienes el don se tiene que casar, sí o sí. Él, como lo tenía, no se casó. Yo estoy bien así, no me caso porque lo tengo. Pero si no lo tengo, me tengo que casar. No queda otro. Por eso él mismo le da, vemos la epístola de Tito y de Timoteo, vemos que, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que él mismo da consejo a los que quieren estar en obispado, que sería que sean marido de una sola mujer. Y eso es muy, pero muy importante. Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a ver otros ejemplos más referente a este tema. Por ejemplo, acá ya lo vemos a un hombre. Oh, qué bueno, hay un hombre que tenía ese control. Sí, Pablo. Ahora vamos a ver qué mujer en el Nuevo Testamento no tenía el fruto de la templanza. Es decir, por supuesto, recién le va al encuentro del Señor, no tenía este fruto de la templanza. Porque hemos hablado de los varones. Pero vamos a ver un ejemplo de una mujer en el Nuevo Testamento. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Está escrito? Sí. Juan capítulo 4, presten atención. Vamos a leer desde el versículo 16 al 18. ¿Qué nos dice ahí en Juan capítulo 4? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahí nomás. Jesucristo va por Samaria y encuentra a esta mujer samaritana, ¿verdad? Buscando agua en el pozo de Jacob. Esta es la mujer, en donde en el versículo 14 de Juan 4 dice, el que beba de esta agua nunca más tendrá sed, sino que tendrá vida eterna. Pero Jesús le dice, dame de esa agua, le dice la mujer. La mujer en el versículo anterior 15 dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga a sacarla de acá. Y ahí Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Le dice a propósito porque está por entrar el don de ciencia acá. El don de ciencia que es el don de la profecía. Entonces le dice en el versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. No tengo marido, dice. No, mentiroso en sí. Pero al mismo tiempo bien ha dicho. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Ahí está. ¿Qué vemos en esta mujer? Que era prima hermana o hermana de Salomón, de Sansón, de David. Este era un mujeriego, esta era changuera, puede ser así en términos tucumanos, esta era changuera. Era tan buena que no puede ser que no parece. Pues dice, responde la mujer, no tengo marido, pero Jesús le dice, en don de ciencia, está viendo, ya ve, ya sabe. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Esto significa, acá tenemos acá el panorama. Si dice 5 maridos has tenido es porque se había casado con 5. Y el que ahora tienes no es tu marido, le dice. Significa que el que tenía ahora estaba juntada. Entonces, sumemos. 5 más 1, 6. Y le entra en escena Cristo Jesús Salvador. Número 7, el número de Dios. Quiere decir que la toma como esposa. Alguien que estaba en adulterio. Eso representa a la iglesia. Representa a la iglesia de los gentiles. Entonces toma como esposa. La toma como esposa para redimirla. Y ahí vemos que esta mujer samaritana se va a hablar a los samaritanos. Dios, Jesús la envía
Y vemos todos los versículos venideros, termina el 42, cómo el pueblo se acercó a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el enfoque acá? Que las mujeres que están en pecado, Dios les redime, le perdona. Y van a trabajar para Dios y traen gente a la iglesia. El destino de una mujer es traer gente a la iglesia. Trabajar, traer gente a la iglesia. Todo eso está en el versículo del capítulo 4. Pero después, ya en los versículos, una vez que va terminando, que son los últimos versículos, prácticamente en el versículo 42 dice, y decían a la mujer, decía esta mujer samaritana porque habló con Jesús, ya no creemos solamente por tus dichos. Ella se fue a hablar de Jesús a la gente. He conocido un profeta que me dijo esto, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, todo un pueblo se fue a hablar. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Bien, este ejemplo es bueno. Si vos sabés que en el barrio hay una mujer prostituta que ya tuvo 5 maridos, más el que tenía está juntada con alguien, y de te viene y te golpea la casa, buen día ese, y vos decís desde adentro, uy, mira quién es, la samaritana, la que tuvo 5 maridos y la que está juntada con uno. Esa sinvergüenza vino a golpear la mano, ¿sí? Y llega esta mujer samaritana y dice, ¿cómo le va? Buen día. ¿Y sabe que me envió el Señor? El Señor está allá en el pozo de Jacob, y yo le vengo a invitar, te hablan en términos tucumanos, ¿no? Para que vamos allá a escuchar la palabra de Él. Y vos la mirás, sí, me imagino yo los cristianos de tiempo que son jugadores, que te quieren tirar la piedra rápido, ¿verdad? Pero mirá esta sinvergüenza, viene a querer hablarte de Dios con el prontuario que tiene, ¿o no? No, diga sí o no. No, sí. Ah, usted, hay que sacarse la careta, querido hermano. El 90% de los cristianos te va a golpear la mano a alguien que tiene un mal prontuario. Lo primero que hace es cerrar la puerta y criticarla. Esta sinvergüenza viene a hablarme de Dios. No. Y Dios hace a propósito, Él hace como Él quiere y demuestra que Él puede cambiar a cualquier persona. Esta mujer habló y llevó a todo un pueblo a la presencia. Está escrito. Se quedaron, dice, encima Jesús se quedó con ellos. Todo eso en los versículos anteriores. Por eso el versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó el Señor y creyeron en Dios. ¿Gracias a quién? ¿A Pedro? No, Pedro estaba con Jesús, ahí estaban los discípulos. Pero la que le mandó a trabajar ahí fue una mujer. Pero hay pastores que dicen, no, la mujer no puede trabajar. ¿Sabía usted que hay libros que dicen que la mujer no puede trabajar para Dios, no puede ejercer? Porque malinterpretaron el espíritu de Pablo. Jesús mandó a trabajar a una mujer con mal prontuario. Jesús manda a trabajar y hace como Él quiere. ¿Entienden? Por eso usted también está acá trabajando en la radio. Hay muchas mujeres acá del otro lado del video. Tenemos una mujer trabajando. En los teléfonos tenemos mujer trabajando. Yo como pastor miro por todos lados, veo mujeres trabajando. ¿Y los varones dónde están? No, sí hay varones. Pero el 90% son mujeres. Hasta cuando Jesucristo tercer día resucita, vemos que van al sepulcro 3 mujeres. ¿Y dónde estaban los varones? No importa, ese es un tema espiritual, lo dejamos de lado. Pero representa muchas cosas, como Dios redimió a través de las mujeres. El mismo Dios nace de una mujer llamada María, etc. Puede decir muchas cosas. Pero aún así, el enfoque ¿cuál es? Que esta mujer, no teniendo templanza ni teniendo dominio propio, que va de la mano con el equilibrio, el Señor le redimió. ¿Qué te quiero decir con esto? A vos que estás del otro lado escuchando, si sos mujer. Te señalan, te dicen que sos de lo peor. Cuando Cristo se acerca a ti, te cambia la vida. Entonces déjate cambiar por Dios, déjate edificar por Dios y hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Qué es lo que quiere Dios que se haga? Juan 15:8 dice, en esto conoceréis que sois mi discípulo, en que llevéis frutos y seáis mi discípulo. Dios quiere que seamos discípulos, que trabajemos. Él nos redime. La gente te va a señalar, no importa. Cuando alguien te quiera recordar tus pecados, dice, el Señor hizo nuevas todas las cosas en mi vida. Y condenación hay para el que te señala. Es más, los que señalan, esos son los peores. Esos son los peores. Esos son los fariseos. Como Juan 8 le trajeron a una mujer en adulterio que quisieron apedrear, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo Dios hace. A mí me impresiona. Es más, me encanta cómo trabaja el Señor. Porque avergüenza a todos aquellos que se quieren hacer los perfectos. Los avergüenza. Y encima los manda al infierno. Por sinvergüenza, por mirar la paja en el ojo del hermano. Entonces, si yo conozco mujeres que están en este estado, como hombre de Dios les tengo que ayudar. Es decir, vos podés salir de ahí, está escrito en la Biblia, encima podés trabajar para Dios. No importa que diga la gente.
en el nombre de Cristo Jesús. Da este fruto de templanza. Empezar a tener equilibrio en el dominio propio. No lo puedo, no puedo. Lo vas a tener. Dios te va a ayudar. Entonces, cuando estamos sujetos a la vid, dice Juan 15:5, si están sujetos a mí, van a dar fruto. ¿Qué fruto? Todos estos que estamos hablando. Porque separado de mí nada podéis hacer. Quiere decir, en ese momento esta mujer hizo todo mal porque no estaba sujeta. Puedo decir muchas cosas, pero vamos por el tiempo. Vamos a otro ejemplo más. Por ejemplo, ¿qué hombre de Dios que estuvo con Dios no tenía este fruto de la templanza? Es decir, no tenía dominio propio de los 12 discípulos. Y uno puede decir, y el que no tuvo fue Judas, que no tuvo dominio propio, no tuvo templanza y vendió al Señor por 30 monedas de plata. Sí, eso es un ejemplo. Pero hay otro que fue elegido, según Cristo Jesús, en Mateo 16, 16, 18, dice, sobre estas piedras edificaré mi iglesia, por la fe que vio en Pedro. Ay, ya lo dije el nombre. Bueno, entonces, ¿en dónde vemos que no tenía dominio propio? ¿Está escrito? Sí. Juan capítulo 18, versículo 10. Presten atención a lo que dice ahí en Juan 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada... Ahí nomás, tenía una espada. Pero vemos en los primeros versículos que Judas ya viene a atrapar a Jesús, lo había entregado, van a los montes de los olivos y lo van a detener. Llegan hasta Jesús, pero ustedes vieron que Pedro estaba al pie del cañón ahí defendiéndolo a Cristo, ¿verdad? Entonces, este hombre elegido por Dios no lograba controlar ese dominio, pero no pudo. Es como que Jesús le hablaba, pero no tenía esa templanza que tenía que tener. Lo volvemos a leer. Entonces dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Presten atención acá porque esto es parabólico. ¿Qué es parabólico, pastor? Que hay que interpretarlo. Según la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe, ¿por qué es? Por el oír la palabra. Ajá. ¿El hombre de Dios tiene que cortar oreja o predicar la palabra? Predicar. ¿Y en qué lo vemos a Pedro acá? Que en vez de tener la templanza y el dominio propio, corta oreja. Esto representa que muchas veces muchos hombres de Dios cortamos orejas, dañamos los oídos de las personas. ¿Cómo podemos dañar los oídos? De muchas formas. Con una espada que no es la espada de Dios. Ah, claro, es parabólico, dije. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, tomad la espada, dice ahí la palabra del Señor, que es la palabra de Dios. Y muchas veces tomamos espadas equivocadas, que son espadas de hombre. O sea, saco una palabra que no es de Dios y corto oreja. Es decir, daño a la fe. Y ahí se forma la doctrina de hombres, en donde al día de hoy muchos, como dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, una falsa doctrina. Pastor, ¿cuándo es falsa la doctrina? Cuando se dice algo que no está en la Biblia. O sea, cuando no está enfocado, la Biblia tiene que dar testimonio de lo que un hombre habla. Por ejemplo, ¿por qué hay 4 evangelios? Porque uno confirma al otro. O sea, lo que estoy leyendo acá está en Marcos, está en Mateo, está en Lucas, lo confirma. O sea, en los otros evangelios no lo nombra Pedro, por ejemplo, pero dice lo mismo. Acá yo lo tomé porque acá ya directamente queda desenmascarado que Pedro es el que agarró la espada e hirió y cortó la oreja. Pero sabemos que el Señor retomó, curó esa oreja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Le está demostrando a Pedro que él fue levantado no para dañar orejas, sino para predicar la palabra, ya que es por el oír, no para dejar sordos a las personas y sin oreja, sino que tenemos que llevar el evangelio. Le está diciendo, tenés que tener templanza, tranquilo, como diciéndole, ¿te imaginas que Jesús lo estaban por llevar a la cruz? Y él estaba con templanza. Es más tranquilo, y ustedes me van a dejar solo, con templanza. Vemos a Jesús que como era orante, porque oraba al Padre, y hacía el Padre Nuestro, porque está así en la Biblia. Entonces vemos que él logra dar este fruto de dominio propio, este fruto de templanza, y al mismo tiempo le está queriendo corregir acá a Pedro, pero aún así él permite que no le hagan daño a Pedro, y huye Pedro permitido por Dios, porque Pedro es muy calentón y no tenía dominio propio. Entonces no tenía templanza, no tenía un equilibrio y lo podían haber matado, y Dios lo necesitaba para que predique el Evangelio, y ya lo vemos en escena luego en Hechos capítulo 2, en el bautismo del Espíritu Santo. Para terminar, prestemos atención acá. ¿Qué otro miembro del cuerpo no tiene dominio propio? Hemos visto los ejemplos, es decir, que hay un miembro del cuerpo que no logra tener la templanza que Dios quiere, es decir, no tiene equilibrio. Así como hemos visto con estos hombres, ejemplos, en este recorrido, en este estudio bíblico, en el Nuevo Testamento,
que hay algo, y acá atentos todos, porque acá caemos todos con esto, ¿eh? Así como caemos con el otro miembro que hemos visto de andar calenteando, teniendo cosas que no tenemos que tener. Aventuras y pecado, más que nada el pecado, el deseo de la carne en muchas áreas y hacer daños a los demás. Santiago capítulo 3, versículo 8 al 9. Presten atención a lo que dice el versículo 8 al 9, y acá vemos un miembro que no tiene templanza, que no tiene dominio propio. ¿Qué dice el versículo 8 al 9? Pero ningún hombre puede domar la lengua. Para. Lo hemos visto a Sansón que no podía domar ciertas cosas. Hemos visto a David que no podía domar ciertas cosas. No tenía templanza ni dominio propio para esa área. Hemos visto a Salomón que no podía domar ciertas cosas, que es parte del miembro del cuerpo. Muy bien. Hemos visto a la mujer samaritana que tampoco podía domar esa área. Luego hemos visto a Pablo que sí le podía domar, pero tenía el don. Pero acá vemos un miembro, pues digo que te da para mucho, pero vamos a resumir. ¿Qué no puede domar el ser humano? O sea, ¿en qué área no puede tener templanza? En la lengua. Entonces, ¿cómo lo vemos completo ahora? ¿Qué dice? Pero ningún hombre puede domar la lengua. Yo sí lo puedo domar. Espera, yo sí lo puedo domar. O sea, ustedes saben que hay hombres que sí la puedo domar. Bien. En todo el contexto habla que le ponemos freno al caballo, le ponemos freno al auto, le ponemos freno al barco, le ponemos freno... El avión en el aire no tiene freno, amor, ¿no? No frena, ¿no? ¿Frena en el aire el avión? No. Hacen chiste. ¿Te imaginas? Pero sí tiene freno cuando aterriza. Es un chiste. Pero acá dice que ningún hombre puede domar la lengua. Pero algunos dicen, yo sí la puedo domar. Pero la Biblia dice que ninguno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lamentablemente muchos hombres, plurales, y mujeres, le cuesta frenar la lengua. Te tengo que contar algo. ¿Sabes lo que me enteré? Frena la lengua. No, para. Frena la lengua. Bueno, está bien, no te cuento. Y después dice el otro, bueno, pero contame. O sea, ninguno frena la lengua. Es un chiste. ¿Qué dice? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Llena de veneno mortal. ¿Veneno mortal? Es como lengua de serpiente. Génesis 3. Satanás sembrando veneno. Y como mucho, la discordia, sembró la discordia, su propósito, etc. Y hay personas que son así. Entonces no tienen este fruto, no tienen dominio propio, o sea, no tengo templanza para frenar la lengua. Entonces me alimento de cosas negativas o de críticas. Viven de eso. Se alimentan de eso. Yo mucha gente cuando empieza, chicos, por favor, controlemos la lengua. Está bien, dicen, ¿no? Tratemos de controlar, hagamos un esfuerzo, oremos, frena. Y luego, ¿qué dice el versículo 9? Qué gran verdad, escucho que dice el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, con ella bendecimos a Dios Padre. Oh Padre, bendito es tu nombre, Señor. Gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios. Bueno, salí de la iglesia, te pones a tomar mate con amigos, viajan en el colectivo y dicen, che, ¿viste la fulanita que cómo vino vestida? ¿Viste que tiene, cómo va a venir con sombrero gorra a la iglesia? ¿Viste la otra, la calza que tenía puesta? ¿Viste? No, hermano. Tenemos que frenar la lengua. ¿Qué tenemos que hacer entonces, pastor? Simple. Si vemos a alguien de repente que no está acorde al lugar, la vestidura, si bien la vestidura espiritual habla de otro tipo de vestidura que la vestidura de la misericordia, porque podemos tener la pollera hasta los tobillos, pero somos la cizañera, la más maldicientes y la más juzgadora, etcétera, por creernos perfectos. Y podemos ver una persona que de repente, no estoy avalando que vamos con la calza bien ceñida, que se vea la capa de ozono, puede ser un chiste, ¿no? No, tampoco. Hay que ver un equilibrio, porque templanza es un equilibrio, dominio propio. Con ella bendecimos a Dios Padre, dice, y con ella maldecimos a los hombres. Maldecir, buscamos la forma de maldecir, nos gusta maldecir. Cuando Jesucristo dijo, bendice, incluso a los enemigos. Pero acá vemos que muchos tienden a querer maldecir. ¿De qué forma? Con la lengua.
Quiere decir que es algo en la cual no logramos tener un dominio propio. ¿Qué vamos a hacer al respecto entonces? Te pedimos entonces, Señor, que de ahora en adelante logremos por lo menos un poquito. Ayúdanos, Señor, que con tu Espíritu Santo podamos controlar este miembro. Así como hemos hablado del otro miembro que no damos tanto hincapié porque es un poquito atrevido a hablar del tema, pero el don de la lengua tratemos de controlar. ¿Por qué? Porque en Marcos 16, ya en el versículo 16 y 17 dice que nosotros los que somos levantados por Dios a través del bautismo, hablaremos un nuevo lenguaje. O sea que la lengua nuestra tiene que ser espiritual. Amén. Hablar palabra de Dios, bendecir al hermano, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos leído, lo vimos el jueves pasado, que si yo veo a alguien en una posición rara y lo juzgo, lo critico, le hago saber a todo el mundo, después me va a pasar a mí lo que le pasó al otro. Dios permite que me pase a mí para que sea avergonzado, porque yo tengo que hablarle al otro hermano, tener esta templanza y decir, hermano, te quiero decir algo, está mal, esto que estás haciendo está mal. Yo te voy a dar un consejo bíblico. Salí de ahí. Oremos. Yo estoy orando por vos. Tratar lo posible que esto no lo sepan los demás porque mancha a la iglesia, mancha al ministerio. No, sin embargo, aún sabiendo que pueden manchar a la iglesia y el ministerio, no, le contemos a toda la iglesia. Que todos se enteren de tal tema. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y no corresponde porque ahí está Satanás trabajando en una iglesia con la lengua, ¿ves? Que es un veneno, dice, llena de veneno mortal, o sea que no edifica, sino que destruye. Así que, queridos hermanos, este don de la templanza que hemos compartido es muy importante. Ahora vamos a orar, pero el Señor me dio para el final unos versículos clave que están relacionados con el dominio propio para vencer a la carne. Y nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos que vencer. Por eso ustedes, vamos a orar, ustedes van a anotar, voy a orar en esta palabra que está en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, y luego pongan signo más, vamos a leer el versículo 5 al 14, y vamos a terminar con Juan 3, capítulo 6. Así que concentrémonos y oremos en esta palabra. Bueno, gracias Padre Eterno, gracias porque estamos hablando de tu palabra en este desarrollo del fruto de la templanza. Gracias, Señor. Que nos llevó a este discernimiento del equilibrio y al dominio propio. Amén. Hemos visto, Señor, cómo las Sagradas Escrituras nos hacen notar muchos elegidos de Dios no lograron tener esa templanza, ese dominio propio, pero también hemos visto que sí se puede. Hemos visto a Cristo que sí pudo, hemos visto a Pablo, el apóstol Pablo, que también pudo. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que vencer a la carne para tener esa templanza. Y quiero que presten atención porque en Romanos capítulo 8, versículo 1, la palabra dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es muy linda palabra. Y decimos amén. Pero acá viene el pero. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no andan según conforme a la carne, sino que andan según conforme al Espíritu. Cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, estamos estudiando los frutos del Espíritu. Es cuando ya estamos dando fruto del Espíritu. Pero cuando estamos en la carne, acorde a lo que hemos hablado hoy, si vos estás en alguna de estas áreas, con la lengua y con el otro miembro cayendo en deseos pasionales de amantes, etc., es porque no tenés dominio propio ni templanza. Es decir, no tenés el Espíritu Santo de Dios que puede ayudarte a controlarlo. Por eso en Romanos capítulo 8, ya del versículo 5 al 14, presten atención, dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, Sansón pensaba solamente en mujeres. David en hacer adulterio. Salomón en hacer el recoguiner, tener 1000 mujeres. La mujer samaritana ya iba por el sexto. Y si no le aparecía en escena a Jesucristo, no sé, hasta que se muera, no sé, va a pasar el recoguiner también. ¿Por qué? Porque están en los deseos de la carne. Pero los que son del Espíritu, presten atención acá. ¿De quién sos? De Dios. Si sos
de Cristo es porque sos del Espíritu, es porque desarrollaste el fruto. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué dices muerte? ¿Te imaginas? Te encuentras, ¿cuántos casos vemos que encontró amantes, te dan la cana y uno mata al otro, o el otro mata al otro, desgracia tras desgracia? Es muerte. Y dice, pero acá habla de muerte de infierno. Una cosa es que alguien te mate, pero otra cosa es que tengas la muerte de ser arrojado al infierno, al lago de fuego, que es la segunda muerte. Entonces es muy fuerte. Pero luego dice la palabra, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros, por ejemplo, desde acá nos estamos ocupando del Espíritu. Cuando abrimos la iglesia, predicamos la palabra, nos estamos ocupando del Espíritu para edificar a todos vosotros. Por eso no venimos a perder el tiempo. Es más, Dios no pierde el tiempo, hermanos. No estamos para perder el tiempo en estos tiempos. Estamos para ganar tiempo. Y decimos, amén. Amén. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios. O sea, si estás en la carne, estás en una lucha con Dios, hay una enemistad con Dios. ¿Por qué dice? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, como el de la lengua. No pueden, es imposible. Versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dicen, ah, el Señor me ama a mí. No, no puedes agradar a Dios. No, pero el Señor me quiere. Sí, tiene misericordia, es bondadoso, todo lo que vos quieras. Pero de ahí a que le agrades es otro tema. Hay que tener mucho cuidado. Dios tiene que ver tu corazón, tiene que ver que tenés ganas de cambiar. Dios sabe eso. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ah, mira vos. ¿Y cómo sé yo que del otro lado alguien no ande según la carne? Es una palabra como inspiradora que hace Pablo a los romanos en el Espíritu. Porque ellos se estaban congregando y habían demostrado espiritualmente a Pablo que era una iglesia que ya no andaba según la carne. Ya en esa iglesia habían dejado de estar en deseos pasionales, en adulterio, fornicación, mentiras, lascivia, etc. Ni borrachera, ni contienda, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, que si no mora, no andamos en el Espíritu. ¿Y cómo puedo saber yo que Dios mora en mí? Cuando damos fruto del Espíritu. Cuando no nos da vergüenza hablar de Jesús. Mucha gente, che, no hable mucho del Señor, no hable mucho de Jesús. El que me niega en público delante de la gente, yo lo negaré delante de mi Padre, dijo el Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Peligro. Peligro. Fuerte peligro. Es fuerte esta palabra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si no desarrollamos estos frutos que se están dando con tanto esmero, no yo, sino el Señor que está queriendo dejarles a ustedes de manifiesto. Chicos, tenemos que dejar de estar pensando en las mociones, en la moción de, no sé, quiero ver, estamos esperando que caiga pepitas de oro, que mi mano esté llena de aceite de oro. Basta ya de falsedades. Dios quiere que conozcas la palabra. Esa es la pepita de oro. Esa es la que te va a salvar la vida. Eso es el verdadero tesoro escondido, como está la parábola. No es por vista, sino por fe. Es por fe. Versículo 10 dice acá en Romanos 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto te lleva a Gálatas 2:20, en donde Pablo dice, con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual se entregó y me salvó. Entonces quiere decir, soy de carne, pero carne santificada, no carne de pecado, porque el tema de la carne es espiritual. Versículo 11 dice, y Pablo hace nota que hay que crucificar esa carne. Por eso Jesús dice, tomen la cruz, síganme, crucificamos la carne. Y si el espíritu de aquel que lo levantó entre los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó entre los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Padre lo levantó, quiere decir que el Padre nos va a levantar a nosotros. Muchos dicen, no, Cristo nos va a levantar. No, el Padre levantó a Cristo y nos levantará a nosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? Por su espíritu que mora en vosotros.
Por eso Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Pero en Juan 14, versículo 16 y 17 dice, yo voy a enviar, le voy a pedir al Padre que les envíe el Espíritu de la verdad, la palabra. La palabra. El tema es que hay que predicar la palabra. Por eso es que en el mismo Juan 14, ya en el versículo 26 dice, y el Espíritu recordará todas las cosas que os he hablado. ¿Qué estoy haciendo yo? Amén. Lleno del Espíritu, recordándoles lo que Él habló. Amén. Pero algunos tenemos pereza de escuchar la palabra. Y entonces, ¿qué querés hacer, hermano? ¿A dónde querés ir? ¿Al reino de Dios? Si no, no sé. No sé, pongamos monólogos y que viva la pepa. No sé qué querés. Es la palabra. Y todo es por la palabra. Por eso Santiago 1:18 dice que nos hizo nacer por la palabra. Es todo el verbo, que es la palabra. Así que, hermanos, dice el versículo 12, deudores somos, no a la carne, claro, porque la carne es para muerte. Deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en el nivel del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son De Dios. hijos de Dios. ¿Hijos de Dios? Porque ¿quién era el único hijo de Dios que figuraba unigénito? Jesús. Pero nos redime y nos hace hijos de Dios. Queridos hermanos, ahora entendemos por qué en Juan 3:6 Jesús dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le vamos a dar gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, de tu Espíritu, nos guía para vencer la carne. Sé que muchas personas que van a ver este video futuro y lo que están escuchando van a decir, basta, deseos pasionales de carne, basta. Hoy doy fruto de templanza, hoy tendré equilibrio, hoy tendré dominio propio. Hoy le digo no a la tentación de la carne. Hoy me sumerjo en la verdad, en el Espíritu Santo, para ser libre y recibir la promesa de la vida eterna. Que así sea para todos vosotros, en el nombre de Cristo Jesús, y que sean libres y limpios, ya que lo profetizo en la palabra Juan 15:3 para vosotros. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hoy te habló el Señor, para que salgas de ese nivel, del nivel de no templanza, para que salgas de ese estado que había tenido antes la mujer samaritana, que había tenido David, Sansón, Pedro y tantos hombres y mujeres que nos figuran en la Sagrada Escritura. Quedaron registradas como ejemplo para que nosotros tomemos conciencia. Si por primera vez estás escuchando estas palabras de Dios, no conoces al Señor, pasó en el pasaje de Romanos capítulo 10, te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador. ¿Qué tenés que hacer? Arrepentirte, confesando con tu boca, ya que escrito está en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que nos perdone y nos limpie nuestra maldad. Pero el versículo anterior, 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, no, somos mentirosos. Por tanto, te invito a que digas esta palabra. Padre eterno, me arrepiento por haber pecado contra ti. Hoy acepto a Cristo Jesús, lo recibo en mi corazón como mi Salvador y te pido me inscribas en el libro de la vida. Ya no quiero vivir en la carne, sino en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús lo pongo todo en tus manos. Quiero ser salvo yo y toda mi casa. Ayúdame, Señor. Gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús, tú me levantas de entre los muertos, porque estuve muerto, pero hoy te conocí y tú haces nuevas todas las cosas para empezar el verdadero camino de la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Si hiciste esta oración, acércate a una iglesia, acércate a nuestra iglesia Somos de Cristo Jesús o a alguna iglesia más cercana. Lo importante es acercarte a Dios para que des estos frutos del Espíritu Santo de Dios. Queridos hermanos, soy el pastor Ángel Ferreira y una vez más ha sido un placer estar compartiendo desde Buenos Aires, Argentina, junto a todos vosotros que están a través de la radio, a través y suscribiste a nuestro canal de YouTube, Pastor Ángel Jiménez de Ferreira. Buscarnos, ahí están las enseñanzas, está el orden de todos los frutos, de todas las enseñanzas. Y gracias a los que también están en el Facebook, le agradecemos a todos ustedes por los mensajes, por todas las bendiciones. Ahora los voy a estar saludando a todos.
nosotros desde ya le decimos paz y bendecida vida para todos. Y como siempre, ¿qué le decimos, amor? ¿Están preparados para más? Shalom, bendecida vida para todos. Querida, vamos a ir a una tanda publicitaria. Nosotros en instante regresamos, estamos hasta las 12 del mediodía. Bueno, queridos hermanos, paz de Dios, les saludo con la paz del Señor y saludamos acá a ustedes que nos están viendo, como siempre, a Facundo Moyano, a Sandy, a Sandy te mandamos bendición, a Saúl Martínez, Shalom, bendecida vida para vos también, para nuestro querido Manu Mari también, que están, bendición. Shalom, bendecida vida para todos ellos. No quiero que me... Claudia Ferreira, mi hermana. Bueno, querida hermana, sé que nos vamos a ver el domingo en la iglesia. Te mando paz y bendiciones para toda la familia. Ayer hablé con mamá, te mando saludos, bendiciones. Hola, hermano, muy buen día, te estoy escuchando. Dice, ahora vamos a saludar. Pastora Mari también nos está escuchando. Mike Díaz. Luis Daniel nos está escuchando. Shalom, bendición de vida para todos ellos. Julio Dom, Barrio Nuevo, Shalom también, o sea, mucha gente se está sumando, amores, muchísima gente. Rafael Tejeda también nos está escuchando, y todos los demás. Así que esto queda registrado, guardado, y compártanlo, haga que se viralice, que se comparta la palabra de nuestro Señor. Shalom, bendecida vida para todos. Le declaro, le profetizo lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 para ustedes. Léanlo. Bendecidos con toda bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amor, saludamos. Bendiciones. Bendiciones, ¿Y qué le decimos? ¿Están preparados para más? Nos vemos el jueves que viene. Ustedes sigan compartiendo y viendo los videos. Y suscríbanse en el canal de YouTube Pastor Ángel Jiménez de Ferreira. Paz de Dios.